tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Juego de Damas. Tenemos un problema últimamente. Nos es muy difícil no caer en la coyuntura y además porque estamos en un año electoral donde se están jugando cosas muy, pero muy importantes. Yo tengo la impresión de que, lo que no se consigue por la política, por la discusión en el Parlamento, se consigue hoy en día a través de la justicia. Y si digo esto, estoy diciendo que es importante tener una justicia, usted me va a decir, qué tontería, valga la redundancia, una justicia justa, una justicia que por supuesto actúe conforme a derecho, pero al mismo tiempo atienda los intereses, las necesidades de los sectores que son más vulnerables, aquellos que generalmente tienen dificultades para acceder precisamente a la justicia. Y me parece que en toda la discusión sobre democratización de la justicia, gran parte de esto ha estado puesto sobre la mesa de discusión. Esto es lo que se ha discutido. Digo esto porque también seguramente en la ley de reforma del Consejo de la Magistratura este tema debe haber estado presente. La ley ha sido promulgada y yo vi una cantidad de pedidos a la justicia para que esta ley sea declarada inconstitucional. Vamos a hablar de esto. Tengo a dos abogados sentados a esta mesa. El expresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor de Capital, Eugenio Cosi, y el doctor Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista. Los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, y gracias les pregunto, por invitarme. ¿Por qué esta cantidad de pedidos? Porque además el Colegio Público ha sido uno de los que ha pedido que se declare inconstitucional. Sí, así es. El porqué de los pedidos, bueno, porque en líneas generales entendemos que esta modificación rompe con dos reglas básicas a nuestro criterio del esquema constitucional previsto para el armado del Consejo, que es el equilibrio de los que componen el Consejo y la forma de la elección que se propone ahora de abogados, jueces y académicos. ¿Eso está estipulado en la Constitución? El artículo 114, a nuestro criterio claramente señala cómo se integra el Consejo, quiénes son los que van a componerlo, y la forma, sobre todo particularmente en el caso de los abogados y bueno, magistrados también, quiénes son los que lo tienen que elegir. Los que están en el Consejo son representantes del estamento, y así lo hemos entendido, y así entendemos que estaba claramente establecido no solo en el artículo, sino reflejado en la discusión de la reforma constitucional que se hizo en el año 94. O sea, todo lo que fue el núcleo de coincidencias básicas y la ley de reforma y la discusión que se hizo en la Convención Constituyente fue claramente establecido de esta forma. Pero, doctor Cosi, si los ciudadanos eligen a los representantes de los distintos estamentos, jueces, abogados, académicos, ¿se rompe, digamos, esa representación a su juicio? El Consejo de la Magistratura es un órgano creado en 1994. A partir de ahí ha mostrado serias deficiencias. Esta ley viene a romper o a destrabar esas deficiencias que ha tenido a lo largo de prácticamente estos 20 años. Y esta ley lo que trae es más democracia. ¿Por qué? Porque a los consejeros del Consejo de la Magistratura que se ocupan de elegir a los magistrados, de sancionar a los magistrados y de equipar al Poder Judicial, ahora lo va a poder elegir todo el cuerpo electoral. Entonces la discusión es, o estamos a favor que todo el cuerpo electoral elija a los consejeros de la magistratura, o estamos a favor de una elección corporativa. Esto es así, se define por esta cuestión. La Constitución Federal de la República Argentina no fija ninguna prohibición expresa para esto. No está prohibido en la Constitución. Entonces, si no está prohibido una competencia, yo no entiendo cómo se desata esta discusión y esta andanada de catarata de demandas judiciales. Yo creo que si bien, como dice, uno puede o no después discutir si estamos de acuerdo con que el Consejo sea elegido por el voto popular. El tema es que nuestro esquema constitucional y los antecedentes de la reforma constitucional del 94 dicen exactamente otra cosa. Mire, los antecedentes de la Constitución, entonces, discúlpeme, en general las constituciones se hacen por personas que están muertas. Entonces nosotros para interpretar la Constitución tendríamos que hablar con Juan Bautista Alberdi ahora, y no podemos. Lo que hay que establecer es un diálogo. Una vez que se hace la Constitución, hay que dialogar
con lo que se hizo y ver cómo se interpreta en el Hablando momento de actual. diálogo, justamente, uno revisa los que están vivos, constituyentes como García Lema o Paisao, que en ese momento fueron los articuladores del Pacto de Olivos, Sí, Cristina también, dicen otra cosa. Bueno, Cristina puede decir también lo que Bueno, por eso, ella usted está decía. mencionando, Lo que pasa es que está mencionando uno constituyentes revisa, como si fuera un oráculo. bueno, a ver, fueron los ideólogos de la reforma. Ahora, si nosotros vamos a renegar de eso a 14 años o 20 años, o casi ni pasó yo no 20 reniego años, de nada, lo que dice de la reforma va a ser complicado. Las Ahora, constituciones- podemos después discutir si la elección popular es o no, pero no en este marco, porque Ahora, el marco y la discusión, yo entiendo que digamos, nadie reniega de una reforma Pero, si es doctor necesaria, pero hay que hacerla antes. Dígame, ¿qué es? Porque digo, ¿qué aspecto de esto es inconstitucional? Porque la verdad es que yo digo, esta cantidad de planteos, lo que están haciendo, digo, ¿quién los va a resolver? ¿La justicia en lo contencioso administrativo, electoral? Porque además está trabando algo que tiene que darse este año, que son los comicios, las elecciones. Sí, claro, bueno, ahí hay todo un planteo. Yo creo que los partidos políticos han elegido o han optado por la justicia electoral. En el caso del colegio, optó por la justicia contencioso administrativo federal y creo que las entidades que nuclean a los abogados, FACA y alguna otra asociación o colegio, creo que optó por la vía del contencioso administrativo federal. Si bien es cierto que la materia también es, parecería abarcar la cuestión electoral, porque la aplicación de las normas que van a regir, digamos, la elección de los consejeros son las electorales, con lo cual... Esto es que tienen que pasar por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, lo que hay que aclarar también es que la declaración de inconstitucionalidad no es una suerte de café aspirina o de lechuga que vamos a comprar a la verdulería. Es una cuestión de altísimo riesgo que en circunstancias excepcionalísimas puede pronunciar un juez. Y además la Corte Suprema de Justicia. Mire, Luisa, en toda su historia, la Corte Suprema de Justicia ha declarado aproximadamente 4 inconstitucionalidades por año en 150 años. Fíjese que han llovido 100 demandas, es decir, es una circunstancia gravísima, trascendente. Ahora, yo me pregunto, en el Congreso Federal la mayoría fue ajustada a la Constitución. ¿Qué pensamos? ¿Que los legisladores no hicieron el juicio de constitucionalidad cuando estaban reglamentando el Consejo de la Magistratura? ¿Tan desconocedores del derecho son o los únicos conocedores del derecho son los jueces? Los que conocen el derecho son el presidente, los jueces, los legisladores y nosotros también. Esto es una circunstancia abierta, opinable. Yo insisto con esta tesis, el artículo 114 de la Constitución no prohíbe la elección popular de los consejeros. Yo quiero que alguien me lo demuestre acabadamente. No hablar con oráculos de sabidurías irrepetibles de lo que sucedió hace casi 20 años. No, nadie habla de oráculos ni nada por el estilo, simplemente con remitirse a la interpretación que es prácticamente pacífica de cómo se interpretan los textos normativos que establece la propia Corte. Pero esa es su opinión. Bueno, está bien, será mi opinión y yo vengo acá a dar mi opinión. Pero por eso me ha pedido pero no es pacífica. Cuando dices pacífica o no es pacífica. Hay dos es controvertida. curiosidades. O sea, evidentemente la gran mayoría del escenario jurídico argentino opina lo que eventualmente yo puedo estar diciendo ahora. Porque evidentemente si han presentado 100 demandas de inconstitucionalidad o de pedido de inconstitucionalidad, quiere decir que la cuestión podrá ser discutible, pero claramente hay una gran mayoría que opina muy diferente a lo que acaba de decir el colega. Ahora, doctor, le pregunto, porque la realidad es que salió una ley votada en el Parlamento Nacional. Yo digo, no puedo dejar de pensar que está ocurriendo lo que de alguna manera ocurrió con la ley de medios también. Digamos, sale una ley y se traba lo que su pasa aplicación. Es que porque es una nueva circunstancia la que se vive actualmente. Se ha producido la judicialización de la política. Se pierde en el Congreso y se va a discutir a los tribunales. Esto es la circunstancia de lo que se está viviendo hoy. Hoy todo es controversial, todo se puede judicializar, absolutamente todo. Y esto no es así, porque hay circunstancias que no se pueden judicializar de esta manera. Y hay que tener un criterio recto, como le estoy diciendo, que no se pueden declarar inconstitucionalidades de la misma manera que uno realiza en la vida cotidiana. Es una circunstancia excepcional, hay que tener un respeto por la zona de reserva del otro poder. Los dos poderes políticos de la Argentina, el Ejecutivo y el Legislativo, dijeron, vamos a reglamentar el Consejo de la Magistratura, Luisa. Son los dos poderes políticos. Un juez de la Nación va a decir que es inconstitucional. Que no lo puede hacer. Y puede ser. ¿Por qué no? Porque es parte del gobierno también. O sea, mientras dure pero la República... Sería el gobierno de los jueces, entonces. No. Sería un gobierno contramayoritario, claramente contramayoritario. Y claro, es el gobierno de la contramayoría, claro. Hay una realidad. O sea, la única forma de mantener el equilibrio de poderes es que alguien los controle.
inevitablemente, si yo me siento afectado a mi derecho, yo tengo justamente la posibilidad de hacer el planteo que se está pidiendo. Pero el derecho suyo es que los demás no voten. No, yo no. Usted, perdóname, primero, sí, porque el derecho que usted está planteando es que solamente votemos los abogados para elegir a los abogados. Bueno, yo quiero que vote todo el mundo. Eso es lo que pacíficamente se hizo hasta ahora. Primero, porque aparte los abogados son parte de la sociedad. Segundo, porque los jueces también, obviamente, y los académicos también. Y la representación política elegida por elección popular también. Entonces, mientras el texto constitucional diga una cosa de cómo se compone un organismo, que aparte fue traído, digamos, no es de tradición netamente nacional, si viene pero viene vulnera esa representatividad de jueces, magistrados, abogados. Y yo creo que la forma que sí, que se está proponiendo, como está fijado en la ley, sí. A mi criterio, sí. ¿Usted se siente afectado porque el cuerpo electoral va a decidir los abogados, va a decidir los jueces y va a decidir los académicos? Podemos ¿A usted hacer lo vulnera dos discusiones. Hoy yo creo que el resto de la Hoy yo ciudadanía... creo que sí. O sea, usted quiere una elección corporativa. No, corporativa no, sí, como dice el texto constitucional. Pero es que no dice la Bueno, pero esta es su interpretación. Mi interpretación, y evidentemente la de una gran mayoría de los abogados de este país, pensamos otra cosa. Por lo menos lo vamos a plantear y lo vamos a defender en tribunal. Pero sí, plantéenlo, aparte después llegar a la Corte. Y la Corte dirá lo que tenga que decir. Eso Inevitablemente, hay que decirlo. ¿Era la última opinión? Tenemos plazos concretos. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, reitero, esto tiene que primero ir a internas obligatorias, los candidatos tienen que estar planteados allí. El 13 de junio creo que hay una fecha que es la de... o el 12 de junio. Y el 22 de junio es la fecha para presentar los candidatos. Exactamente. O sea, con lo cual sí, los plazos son muy acotados, con lo cual los trámites van a tener ¿Entienden ustedes que habrá mecanismo de persaltum para aplicar aquí? Posiblemente, pero la decisión de la Corte va a ser suprema, pero no soberana. ¿Por qué? Porque la Corte puede decidir realmente lo que le plazca en esta situación. Pero nosotros en octubre hay elecciones. ¿Qué pasa si en octubre el cuerpo electoral vuelve a respaldar esta legislación? Se va a producir entonces este intríngulis. ¿Soberanía de la ciudadanía, soberanía de los ciudadanos que integran el pueblo o supremacía judicial? Esto es como se está planteando esta situación. O gobierna la mayoría o gobierna la contramayoría. Es así de claro. Sí, o puede pasar a la inversa, que en las elecciones de octubre pierdan la mayoría y justamente lo que se ratifique es justamente lo que se está pidiendo ahora, que es la inconstitucionalidad de esta ley. Esa es la ventaja precisamente de que votemos todos. Esa es la ventaja que yo le estoy demostrando, que todos podamos elegir. Pero nadie dice que no, porque justamente el artículo 114, pero usted no quiere que votemos todos. El artículo 114 prevé que haya representación en el Consejo de los órganos elegidos por votación popular. Está claro también. Eso está claro, y nadie discute esa conformación, porque aparte, digamos, esto es un tema que también se ha discutido. Digamos, senadores y diputados eligen entre ellos quiénes son los representantes del Consejo, o en el Consejo. Sí, pero previamente la ciudadanía escogió a los diputados y a los senadores. Pero para eso está previsto el mecanismo constitucional y nadie lo ha cuestionado. Nosotros no lo hemos cuestionado. Ahora, también prevé que abogados y jueces tengan sus representantes y elijan a sus representantes en el colegio. La pregunta es entonces, abogados, jueces y académicos, ¿los eligen las corporaciones o los elegimos entre todos? Esta es la definición que hay que adoptar. Si la gente dice, yo quiero elegir también, quiero tener esa posibilidad de discernir a quién va a ir al Consejo de la Magistratura, estamos a favor de un sistema amplio, contenedor de la democracia. Y si no, estamos a favor de un sistema corporativo, cerrado, que en definitiva esto cierra con una sociedad abierta o una sociedad cerrada. No hay definitiva. Yo creo que sí, hay grises y lo que yo estoy tratando de explicar, y pese a que el doctor tiene una posición, y bueno, yo también tengo la mía, me parece que justamente lo que se ha previsto y uno repasa el sentido que se le quiso dar al artículo 114 y está contemplada justamente la participación ciudadana y la participación de aquellos que de alguna forma tienen que ver con el Poder Judicial. Sean abogados, que son los que litigan, que están frente al Poder Judicial, defendiendo... Pero doctor, una pregunta le quiero hacer. ¿Usted está satisfecho con estos 20 años de Consejo a la Magistratura? Eso es otro tema. Dígame sí o no, pero dígame sí o no. No está satisfecho. Claro que no. Entonces había que reformar. Pero está de acuerdo. Digamos, son planteos distintos. No son distintos, porque no funcionó. Sí, yo creo que sí. Pero usted me acaba de decir que sí, que está de acuerdo con mi planteo. Bueno, no. Una cosa es que haya que reformar y otra cosa es cómo reformamos y qué hacemos. Entonces, mientras hace un texto constitucional, sí, hay que hacer una reforma, podemos conversarla y podemos discutirla antes. Ese es el otro problema. Las discusiones nosotros las damos ex post facto. Vamos con todo, sancionamos la ley y después la discutimos y tenemos que ir a tribunales. Justamente, por eso tiene que resolver el tribunal y no resuelve la política. Porque lo lógico hubiese sido, y esto nadie le va a discutir la posibilidad ni al Ejecutivo ni al Congreso, de decir que quería una reforma judicial, bueno, pero la forma es cómo la planteamos.
Llamar a los actores y participar y discutir. La idea es final abierto, tengo la impresión. Sí, pero va a decidir la gente, no van a decidir los jueces. Porque siempre decide la gente en la comunidad, no deciden los jueces. Los jueces forman parte de la comunidad, obviamente. No son los directores o los dirigentes. En absoluto. Por eso, salvo que estemos a favor del gobierno de los jueces, que es el único gobierno que no probamos pero todavía, también están por suerte. para garantizar los derechos, que los derechos se cumplan y se apliquen. Bueno, gracias a los dos por haber dado por diferentes invitación. razones por las cuales hay que prestarle atención a este tema que para la gente suena un poco abstracto y muy técnico, pero me parece que tiene que ver con esto, con mayor democracia. Nos vamos a un corte. Ahora cuando regresemos, sí, las damas opinan sobre el decreto de necesidad y urgencia, hoy proyecto de ley que mañana va a ser debatido en la legislatura, el decreto de Mauricio Macri. Con Provincia Seguros, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando nacemos, todos hablamos el mismo idioma. El idioma de las no palabras. Es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Es un idioma que disfruta mucho los silencios y también las oraciones maravillosamente largas. Es un idioma sin fronteras que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento, martes, Aedo, miércoles, El Palomar, jueves, Morón, viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Bueno, vamos nuevamente con política y justicia. Saben ustedes que el jefe de gobierno de la ciudad dictó un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, sobre defensa de la libertad de prensa y expresión en la Ciudad de Buenos Aires, que después fue transformado en un proyecto de ley que va a ser debatido mañana, que tiene dictamen favorable y que va a ser discutido mañana en la legislatura porteña. Uno se pregunta, ¿no es una redundancia
la Constitución Nacional, la Constitución de la ciudad, no garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa aquí en la ciudad y en la Argentina. Le voy a preguntar a la doctora Marcela Basterra si no es una redundancia, si tiene sentido esto. ¿Cuál es su posición? Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que no es redundante y creo que sí tiene mucho sentido porque el artículo 32 de la Constitución Nacional dice que es obligación defender la libertad de expresión y dice además que no se puede establecer jurisdicción federal alguna sobre, es decir, que lo que hizo fue preservar las localías, las autonomías locales del gobierno central. Y esto no me refiero al gobierno actual, sino que esto ya viene desde el año 1860, que fue cuando se incorpora el artículo 32, es defender el federalismo y las autonomías locales. Además, la Constitución dice que las provincias, y en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un estatus casi como una provincia, conservan el poder no delegado a la Nación. Y esto no ha sido delegado a la Nación. Con lo cual entiendo que no es sobreabundante porque se está ejerciendo justamente cuando la Constitución dice, por ejemplo, la de la ciudad, que la ciudad vela porque no se han interferido los medios de comunicación, o el artículo 14, o San José, Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Esto no es obvio que se pueda sancionar una ley nacional o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que regule la libertad de expresión, siempre y cuando no cercene, altere o lesione ese derecho. Y redondeo con esto. Sí. Además hay una regla de oro en derecho constitucional y es que las localías de ninguna manera pueden estar más abajo del piso que da la Constitución Nacional, pero sí pueden dar más cantidad de derechos de lo que otorga la Constitución Nacional. Entonces, en materia de derechos, y no me refiero solo a esto, sino en general, y bueno, libertad de expresión es una de las llamadas libertades preferidas en el sistema constitucional, creo que es muy bienvenido y yo entiendo que no sobreabunda. María América González, bienvenida a Buenos Aires para Todos. Vos dijiste que esto era un mamarracho jurídico, más o menos. Sí, sí, lo dije, empecé con el DNU, debo reconocer que del DNU a la ley, bueno, estamos hablando de una ley, sin ninguna posibilidad de demasiada discusión, por el tiempo, en razón del tiempo, no de la voluntad política del oficialismo, porque en realidad el presidente de la comisión, que es el diputado Rebot, bueno, nos pidió que acercáramos todas las observaciones que quisiéramos. Yo, como no soy miembro de la comisión, a diferencia de la diputada González Gas, no he podido presentarlas, pero sí se las hice llegar. De todas maneras, digamos que es un mamarracho menor la ley, porque prácticamente lo único que han hecho es legitimarlo, porque el decreto no tenía ni necesidad ni urgencia. Entonces, bienvenido sea cuando uno reconoce que en lugar de un decreto se puede dictar una ley. Disiento totalmente con la doctora, porque como abogada sigue la pirámide jurídica demostrándome a mí que cuando el artículo 32, como muy bien dice la doctora, establece que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Entonces, primera observación, esto fue efectivamente agregado en el año 1860 a petición de la provincia de Buenos Aires, donde solicita la ampliación de la jurisdicción de las provincias, a punto tal que te dice que las leyes no pueden restringir la libertad de imprenta, que es un derecho dentro del derecho constitucional, uno de los pilares del derecho, porque nuestra Constitución es una Constitución liberal. Por la libertad y la propiedad privada son los pilares, y la libertad de expresión, cuanto menos la reglamentes, cuanto menos la toques, mejor, porque toda ley que vos diste restringe esa libertad, que es un derecho absoluto. Por ende, las provincias pueden tener jurisdicción, es decir, pueden, ante un hecho que lesionado un periodista,
privado de la libertad de expresión. Puede ser juzgado en una provincia, pero tiene que aplicarse la ley nacional. Bueno, ahora... Perdona, pero quería redondear la idea. Quiero escucharla a Virginia González Gas del Partido Socialista Auténtico, porque quiero saber si ustedes están de acuerdo, no van a apoyar esto, ¿cuál es la consideración? No, nosotros no vamos a apoyar esto porque consideramos que es totalmente innecesario. Es un decreto, como decía María América, sin necesidad ni urgencia. Y esto es lo más terrible. Ahora, si nosotros queremos conformar una república de la ciudad de Buenos Aires, nuestro país termina en la General Paz, saquemos este proyecto de ley. Pero si nosotros formamos parte de la nación argentina, es imposible que tengamos una ley que pase por encima de leyes federales y que pase por encima hasta de la propia Constitución y de los pactos preexistentes. Permíteme, Virginia, porque acaba de votarse la ley de blanqueo de capitales en el Parlamento Nacional, Cámara de Diputados, 130 positivos a 107. Se aprobó el blanqueo de capitales en la Cámara de Diputados. Ahí estamos viendo imágenes en el recinto. Acaba de ser aprobado el blanqueo de capitales por 130 votos positivos a 107 negativos. Bueno, retomamos, ahora sí, gracias por esta interrupción. Era importante establecer esta votación. Estabas hablando, Virginia, muchos dicen que en realidad la decisión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque este decreto de necesidad de urgencia primero y después una ley, surge para preservar específicamente al diario Clarín. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es un problema del ingeniero Macri y yo no estoy en su cerebro para saber por qué organizó esto, pero sí me puedo poner a pensar qué sucedió 2 semanas atrás en el Borda, donde fueron presos periodistas, fueron baleados periodistas, fueron golpeados periodistas, legisladores, pacientes, enfermeros, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué alcance tiene esta libertad de expresión. Nosotros, desde el bloque nuestro, habíamos presentado un proyecto que intentaba beneficiar justamente a empresas periodísticas chicas, a cooperativas, a ONGs, para trabajar dentro de la radiodifusión en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, no con el alcance que tienen todo el resto de los medios a los cuales se les hacen inviolables las propiedades. Imaginémonos una situación de huelga, de quiebre de esta empresa, de un intento de los periodistas de sostener ese emprendimiento. Nosotros estamos invalidados para actuar sobre esa propiedad, de acuerdo con la ley del ingeniero Macri. Marcela. Yo entiendo que la propiedad es inviolable, lo dice el artículo 17 de la Constitución y de la Constitución Nacional, y solo puede ser una persona desprotegida de su propiedad si se declara la necesidad de utilidad pública por una ley del Congreso o porque lo diga un juez. Nadie más le puede sacar la propiedad a nadie. Ningún gobierno, ni K, ni L, ni M, ni J, le puede sacar la propiedad a nadie en ningún lugar. Esto lo dice la Constitución. De hecho, hubo una presentación ante la justicia con el decreto de necesidad de urgencia. Claro. Y la justicia... Y lo convalidó, la justicia no convalidó solamente 2 párrafos, uno del artículo 14 y otro del 16, en materia tributaria, pero lo demás sí fue convalidado por la justicia. No, perdón, no. Simplemente no se ha dictado sentencia definitiva. Sí coincido con usted, doctora, que se refirió a la suspensión, que lo vuelven a reiterar en la ley, vuelven a cometer el mismo error en materia tributaria y en propiedad, lo repiten en la ley, en una presentación, en un amparo, se refirió a 2 artículos. Al 14, pero 16, eso no significa que haya convalidado todo el resto porque no se ha planteado.
Eso quería corregirlo. Y por supuesto... Bueno, pero si no se ha planteado y... si no se ha planteado... Vos decías que no se ha planteado en el resto. No, que de todo lo que se planteó se refirió a esos dos temas, pero no es que los otros dos temas, los otros temas que trataba la ley fueron convalidados de ninguna manera, porque el amparo se refería a un tema específico que lo vuelve a repetir el mismo error en esta ley. Pero lo fundamental... No, yo entiendo que si solamente dice que es inconstitucional una parte del 14 y una parte del artículo 16, quiere decir que nuevo? No, bueno, pero eso quiere decir que el resto lo considera constitucional, porque aparte hay una base que es que los poderes legítimos, los actos se rotulan válidos. Si nosotros queremos decir que algo es inconstitucional, como vos lo decías hoy, lo del gobierno de los jueces y demás, bueno, lo tenemos que demostrar o tenemos que hacer que el juez lo diga. Entonces, en principio, si el juez no dice que es inválido, es válido. Y el decreto, salvo en el 14 y en el 16, en un párrafo de cada uno, el resto es válido hasta el día 14 de junio. Pero María América dice que eso lo vuelve a colocar, lo que ha sido considerado por el magistrado, que es inconstitucional, lo vuelve a colocar en el proyecto de ley. Porque fundamentalmente esto no es un debate jurídico desde el punto de vista que lo enfoca la doctora como constitucionalista y que la respeto muchísimo, pese a que, bueno, podamos no coincidir. No estamos coincidiendo políticamente, pues esto no tiene nada que ver con el derecho constitucional. Acá a ninguno de los que van a votar el día de mañana por el sí por la libertad de expresión están votando para defender la libertad de expresión. Así como los que nos abstenemos no significa que estamos en contra. Lo que no queremos ser idiotas útiles de dos monopolios. Uno, el monopolio estatal a través de la ley de medios que yo voté como diputada nacional, así como voté la derogación de las AFJP, y hoy lo están deformando en el uso y haciendo un monopolio estatal en detrimento de la libertad de expresión. Pero María América, yo también fui partidaria de esta ley de medios y la verdad es que hoy hay mayor libertad de expresión. Por eso te digo, nosotros cuando votamos la ley de libertad de expresión, vos votás una ley que después puede deformarse en el ejercicio a través del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿yo qué hago como diputada, como ciudadana? Si yo considero que esa ley que está vigente y que en la pirámide jurídica está la Constitución Argentina, nacional, mientras Buenos Aires no sea la República, ¿no? Como bien dijo. Después viene la ley nacional, la ley de medios. Nosotros consideramos, independientemente de cómo se aplica, ¿está vigente? Está vigente. Parcialmente porque hay una cautelar que no permite... Claro, pero hay que respetarla. Pero está vigente la ley. La ley en su conjunto está vigente. Yo considero que es inconstitucional. Suponte, yo lo acompaño a Macri, hagamos una acción declarativa de inconstitucionalidad. Lo que a mí no me permite, ¿por qué no hace Macri como hizo la provincia de San Luis? ¿Cuándo se dictó la ley? 2009, fines de 2009, estamos en el año 2013. San Luis fue en el año 2010. ¿Qué le dijo a San Luis la Corte? ¿Qué le dijo a San Luis cuando se presentó Sabatella con 2 medidas cautelares? Párese inmediatamente la aplicación de la ley provincial. No le corresponde, porque lo que yo sí puedo hacer en la ciudad, y no somos una provincia, lamentablemente, y está dicho por Vidar Campos, el maestro de maestros, lo reconocerá la doctora, nosotros no nos podemos comparar con una provincia, pero aunque lo fuéramos, que tampoco está en discusión. Esta es una discusión política donde la ciudad autónoma representada con el PRO y sus aliados que van a votar mañana, llámese Partido Radical, llámese Coalición Cívica de Lilita Carrió y alguien de Proyecto Sur que le dan los votos y de Narváez con Amoroso, es decirles, señor, aquí me planto en defensa de los medios privados de comunicación. Si después es inconstitucional, habrán pasado las elecciones y yo quedaré como el adalid. Virginia, a mí no me gusta. Yo quería aclarar algo. Aquí con el tema de la utilidad pública, nos están cercenando nuestra función como legisladores.
nosotros podemos declarar de utilidad pública un edificio. Esto tiene doble lectura en la legislatura y tiene una audiencia pública. No es automático, sino aquí nos está cercenando a nosotros, los legisladores, nuestro trabajo. Y esto no puede ser así. Si va a pasar una ruta por una casa, pero como es inviolable ese espacio, entonces esa ruta va a quedar trunca. Esto hay que muy chiquitito. Yo entiendo que sí, es cierto que hay un tema político, pero no podemos negar que cuando está en juego la libertad de expresión, siempre hay un tema constitucional porque es una de las libertades preferidas. ¿Dónde está en juego la libertad de expresión? La libertad de expresión está en juego porque todos sabemos, no importa de qué lado podamos estar o si estamos en el medio, que en Argentina hay un gran problema con el tema de la libertad de expresión. ¿Pero dónde sí? Bueno, por ejemplo, a través de, no te lo digo yo, te lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en el fallo editorial Perfil con Gobierno Nacional le dijo, señores, distribuyan la propaganda oficial de manera de no cercenar y ahogar distintos medios. Macri es un momentito. No, pero digo, sí, porque parecería que pero estamos hablando de libertad. Lo que yo quería decir también, existe la justicia. Está bien, pero el Gobierno Nacional en ningún momento cumplió con eso que le dice la justicia. Entonces, si tenés un Gobierno Nacional, bueno, nos sacan del aire. Bueno, se va a votar mañana, se va a votar y seguramente va a ser aprobado. Veremos qué es lo que pasa, si esto sigue su derrotero también van a declarar en la justicia. Después vamos a ir a la justicia como siempre con este gobierno. Bueno, gracias por haber participado en este debate. El tema es que te agradezco el tiempo y que la ciudadanía sepa lo que están votando. Muchas gracias. Nos reencontramos en una semana.